hora de recreo en una escuela pública. El momento de estudio da paso al de descanso. Esta es una alternancia que se repite de un modo tan cotidiano en los patios de nuestras escuelas que resulta difícil pensar que en algún momento pudo haber sido de otro modo. Sin embargo, no siempre fue así. El modo en que nuestro país decidió organizar su currícula escolar y los espacios que ocupan maestros y alumnos fue producto de un arduo debate que derivó, en 1884, en la sanción de la Ley de Educación Común, la 1420. Esta ley, sancionada hace 130 años, ya no rige nuestro sistema escolar, pero la impronta que imprimió la educación de nuestro pueblo hoy sigue más vigente que nunca. Estas son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, se da vuelta y sale por ahí. ¿Eso qué es? El de... ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta de cosas. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Y haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más. Esto se llama palmeta, y para el museo hubo que hacerlo, porque no quedaron muchos de estos objetos, porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos, y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado, basada en los castigos, a una educación del futuro, basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. Esa fecha, de la que quiero hablar ahora, fue el 11 de abril de 1882. Ese día, bajo la presidencia de Roca, se convocó al primer congreso pedagógico organizado en nuestro país. Era un momento crucial en el que se discutió qué tipo de sistema educativo tendríamos los argentinos. Su función fue sentar las bases para la sanción de una futura ley de educación. Este congreso se realizó en el marco de la Exposición Industrial, Agrícola y de Bellas Artes, justo acá, en Plaza Miserere. Esta es la única reproducción de dónde funcionó el Congreso Pedagógico del 82. Esto que se ve en esta zona sería esa. Perdón. Jujuy. Él es Rubén Cucuza y es profesor de Historia Social de la Educación. Además, dirigió el Museo de las Escuelas de la Universidad Nacional de Luján. Ahí pueden verse elementos que grafican cómo cambió la educación en nuestro país con la aplicación de la ley. ¿Y por qué se hizo un congreso pedagógico en el 82? Roca tenía que hacerse cargo de las escuelas primarias porque en 1880 se capitaliza la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires transfiere a la nación el territorio, pero junto con ello todo lo que había arriba de ese territorio. Las escuelas y hasta Sarmiento, que era superintendente general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Muy bien se llevaban Sarmiento y Roca. No, eran políticamente adversarios. Para administrar esas escuelas y además para controlarlo a Sarmiento,
Roca crea el Consejo Nacional de Educación y lo rodea a Sarmiento con una cantidad de vocales católicos. Sarmiento protesta contra la creación del Consejo Nacional de Educación, que tenía como objetivo dictar una ley de educación y convocar a un congreso. Lo denuncia Sarmiento como una maniobra de Roca y especialmente de su ministro, de colocar a alguien que lo tirara de arriba y de abajo a Sarmiento para impedir que pusiera sobre el tapete su propio proyecto de ley de educación. El Congreso Pedagógico, convocado por el ministro Manuel de Pizarro, estuvo conformado por 125 educadores, entre representantes de las provincias y municipios, y también contó con representantes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. Aunque Sarmiento fue nombrado presidente honorario del Congreso, no concurrió. De hecho, sostuvo una mirada crítica en editoriales publicadas en el diario El Nacional. Entre otras cosas, Sarmiento cuestionaba la gran cantidad de participantes, sobre todo de maestras de grado. Altísimas cuestiones de Estado y de ciencia serán resueltos por una mayoría de señoras apenas preparadas para la enseñanza de las materias de la escuela primaria. Estas críticas contribuyeron a crear un clima de hostilidad en el Congreso. A pesar de eso, el 11 de abril de 1882, Onésimo Leguizamón condujo como presidente la sesión inaugural